Buenos días, voy a realizar el análisis para esta semana. A ver, voy a empezar por el Nasdaq en 4 horas. Ya he comentado varias veces, para mí la estructura que está haciendo es entre el 13.900 y el 12.208. Fijaos el 261.8, donde llega, y este es mi objetivo para final de año. Al superar el 200, pero no poder con al superar 15.600, pero no poder con el 15.700, pues bueno, y perder este FIBO, en realidad debería buscar mínimo 2 FIBOs abajo. Por lo tanto, mi objetivo bajista ahora es la zona otra vez del 14.600, más o menos esta zona de aquí. Voy a ampliarlo. Es decir, para mí el objetivo bajista del Nasdaq sería más o menos esta zona y esta zona. Hacer un testeo aquí. En realidad debería llegar hasta aquí, ¿vale? Si hubiese pánico. Pero bueno, yo hablaba de los 13.700. De hecho, me parece que esta zona la debería testear, esta zona de aquí, entre 14.700 y el 14.600. Quizá podría llegar a este punto aquí, que fue el mínimo que hizo en julio, y no lo debería perder, ¿vale? Pero bueno, todavía estamos lejos. Vamos a ver un poco esta semana. La semana pasada os comentaba que las zonas claves era este punto y este punto, ¿vale? Por volumen y por vela en 4 horas. Aquí este punto se defendió, de hecho intentó recuperar, fijaos, la vela, aunque fuese con mecha, no pudo, volvió a bajar, se apoyó en primer lugar en el pivot point, intentó recuperar otra vez esta zona, ¿vale? Porque en realidad esta zona sería, para mí, esta zona más o menos, bueno, esta zona, más o menos esta zona sería una especie del neckline, no pudo y volvió a caer. El viernes comentaba que la estructura del jueves, la estructura alcista del jueves no estaba terminada por este motivo. Por este motivo, fijaos. Aquí había hecho una especie de V, de hecho, fijaos cómo la traspasó, por lo tanto, esta proyección de la V nos llevaba más o menos, el jueves. Sí, vale, el jueves, sí. Fijaos, esta V, esta parte de la V que aquí esta vela con fuerza la superó, ¿vale? La proyección de la V no la terminó. Fijaos, esta V, ¿vale? Por lo tanto, por eso comentaba el viernes que si superaban apertura al 509, la zona era el máximo del día, la zona 530, y por encima de 530 nos íbamos a la zona 580, aproximadamente 565, porque fue el 13 de septiembre, fue el lunes, fue el detonante de toda la bajada. Fijaos, el 13 de septiembre, este punto aquí, lo que hizo, ¿vale? Y eso no sucedió. Por lo tanto, de momento es un mal final, ¿vale? Yo esperaba el 250, más que nada por esta proyección, esta zona clave que tengo definida aquí, estas mechas. Y bueno, si hay volatilidad, pues el objetivo de esto sería aquí, la zona esta de 12.150 aproximadamente. ¿Vale? Perder este punto, la proyección, es decir, puede que venga al 150, rebote buscando esta zona o incluso esta, otra vez el 400, y ahí decidan o se viene más para abajo o, bueno,
pues simplemente superando esta zona de aquí, pues bueno, yo creo que podría intentar máximos. El lunes, en principio, si abre con gap bajista, cuidado, porque muy posiblemente nos lo lleven al 14.950 durante la jornada, ¿vale? Hasta 15.014, 14.950, 14.960. Si empieza hacia arriba con gap alcista, vamos a ver hacia dónde. Fijaos, por encima del 15.342 en cierres de vela horaria, debería ir recuperando por debajo del 15.342 en vela horaria. Bueno, estamos a 60 puntos. Debería ir a buscar mínimo 15.150, 15.014, 15.150 y la pérdida es este punto de aquí, el 15.120. Es decir, esta zona, fijaos, esta zona es la última que no puede perder. Esta zona es la última que no puede perder. Como pierda esta zona, fijaos aquí, esta zona de aquí, 15.120 es 15.000, ¿vale? 15.000 por debajo del 15.120. Fijaos que le quedan otros 150, 160 puntos de caída. ¿De acuerdo? Vamos con el SP. El SP, vale, bueno, voy a pasarlo a 15 minutos. Voy a quitar el estocástico, que no me sirve para nada. A ver, estocástico. Bueno, no le quito nada ya. Bueno, el SP. En principio, vamos a ver cómo empieza. Os comentaba que el objetivo del SP bajista era el 14.412. Fijaos dónde ha terminado. La estructura del SP bueno, a mí el objetivo es este del SP, en la estructura que está haciendo, la zona de 14.390 y la clave del SP está aquí. Tengo que cargar más datos, a ver si me lo permite. Vale, fijaos cómo el SP en una hora tenía una estructura bajista, aquí intentó romperla, no ha podido y se ha incorporado abajo. Por lo tanto, el SP, el objetivo debería ser esta zona de aquí. $4.400, 4.340 aproximadamente, este punto de aquí. Ojo, si el SP pierde esta zona, ¿vale? La siguiente es cerca del 14.200 y sería como el Nasdaq el mínimo del 21 de julio. Sinceramente, perder esta zona ya nos podríamos ir al 14.110, pero por partes. Fijaos el SP, la figura que está haciendo, ¿eh? Es decir, voy a quitar el FIBO, a ver si me lo permite. No tengo que... Vale, fijaos en el SP, la estructura bajista que está haciendo en máximos. ¿Lo veis? Fijaos que es la misma estructura que esta. ¿Vale? Es la misma estructura que esta. Me parece que voy a quitar ahora, sí que voy a quitar el estocástico un momento, para verlo mejor.
¿vale? La misma estructura que esta, y esta nos llevó a mínimos de julio. Por lo tanto, ojo que es esta estructura. Y nos podía llevar, bueno, vamos a ver qué hace aquí en esta zona si la aguanta. Es un 1% más, un 1,5% más de caída, ¿vale? Pero en principio el SP está ahí. ¿Qué debería pasar para que el SP recuperara zona? Pues bueno, para recuperar zona, mínimo tendría que recuperar esta zona de aquí. Mínimo tendría que recuperar esta zona de aquí, ¿vale? 4.460 aproximadamente. ¿De acuerdo? Vamos con el Dow Jones. Vale, el Dow Jones, fijaos que en una estructura bajista, apenas, no es como el S&P que intentó romperla, igual que el Nasdaq, estamos en una hora. Fijaos que decía el viernes que, bueno, daba los niveles y que el más bajista era esta zona. Ha cerrado por debajo de este punto que era el 34, para mí era importante que era el 34.570, 34.500, ¿vale? Y fijaos cómo el Dow Jones sí que la clave del Dow Jones, fijaos dónde se ha apoyado, ¿vale? Por lo tanto, el camino debería buscar los mínimos del 20 de julio. Pero el Dow Jones justo se ha parado en esta zona, la ha perforado, ojo, fijaos que aquí hay un mínimo por debajo, ¿vale? Por lo tanto, pues, ¿qué podíamos ver? Pues podíamos ver un intento de recuperación, incluso hasta el 34.500, 34.600 para seguir cayendo. El Dow Jones, mientras no supere este punto, para mí es el importante. El Dow Jones, el punto que tiene que superar es este, 34.700. ¿Vale? Fijaos que intentó 34.800 en vela, en mecha, no pudo y cayó. Por lo tanto, esta zona es la importante, 34.700 ahora. ¿Vale? Fijaos que el Dow Jones, pues la verdad es que si medimos esta estructura, ¿vale? Fijaos dónde se podía apoyar, en el 0,38, ¿vale? Aquí más o menos el 0,61, el 0,50 lo aguantó, aquí lo ha perforado, por lo tanto, vamos a ver cómo reaccionan estos 200 puntos abajo en el 34.200, ¿vale? Que yo creo que sí que los puede tocar, ¿vale? Y sobre todo en esta zona de aquí, ya no esta zona que es el 34.000, a ver, 34.160, 34.060 por ahí, esta zona de aquí, ¿vale? Pero, ojo, si cierra diario por debajo de esta zona, ¿vale? De 0,38, a ver, no, es al revés. Si cierra por debajo de esta zona de aquí, de donde está ahora, que hemos dicho, sobre todo de esta zona de aquí, sí, si cierra por debajo de la zona que todavía no ha tocado, que es este, ¿vale? Bueno, 34.200,
en cierres diarios o en velas de 4 horas, cuidado porque el objetivo muy bajista podría ser esta zona aquí de 32.330, ¿vale? Lo voy a marcar, el 32.330, y habría hecho, fijaos que el mínimo de julio es el 33.500, es decir, tendría un impulso bajista, ¿vale? Hasta, fijaos, este punto es el que no puede perder realmente, porque nos llevaría sobre el 17 y el 20 de junio aproximadamente, ¿vale? Fijaos que haría un mínimo y nos cambiaría totalmente la tendencia. Por lo tanto, yo creo que a corto plazo, o en el peor de los casos, no debería perder el 32.700, ¿vale? Porque si no sería bastante peligroso. Fijaos que este ha sido el último punto y el 1,61 de esa estructura nos lleva mucho más abajo, ¿vale? Vamos a ver el RTI. Bueno, tengo que comentar que el Russell fue el que mejor se comportó el viernes, y estamos dentro del mismo lateral. Voy a pasarlo a 1 hora. Bueno, el Russell, fijaos cómo la clave es este punto. Esta semana ha sido, o bueno, en las últimas semanas la clave ha sido esta zona de aquí, ¿vale? Esta zona más o menos, aproximadamente, bueno, 2186, que perder esta zona nos lleva directamente al 2100, pasando por el 2150 aproximadamente, ¿vale? Pero bueno, estamos en un rango más lateral, y todavía, fijaos que todavía el Russell no ha roto estructura, y esta semana, a pesar del viernes comportarse bien, realmente no ha roto la estructura, que seguía superando. Yo os comentaba que la clave del Russell alcista es el 2247, por encima del 2225, pues bueno, fijaos que quedó ahí a las puertas y aproximadamente, pues bueno, lo intentó y no pudo, pues por encima del 2226 aproximadamente, pues vamos a ver qué hace en la zona del 35, la zona del 47 y ya este punto aquí. Para mí la clave alcista es 2200, por encima del 2252 o por ahí. ¿Vale? Bueno, la resistencia es el 56, pues bueno, por encima del 2256. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias y suerte.